cordial saludo. Mi nombre es Diego Alfonso Escobar Henao, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Instrumentación. En este video desarrollaré la práctica número 2 del curso, la cual está compuesta por 3 actividades. Entonces, la primera dice que en el software Tinkercad implementar un puente de Wheatstone, aliméntelo con 5 voltios para la medición de la fotorresistencia. Equilibra el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces, los cálculos realizados, primero se validó qué resistencia tenía la fotorresistencia cuando estaba en el valor máximo, y se obtuvo una resistencia de 506 ohmios. Luego se utilizó la siguiente ecuación para calcular el valor de la resistencia Rx para el puente de Wheatstone. Se asumió entonces para Ra y Rb la resistencia de 1K, y se realizó entonces el cálculo y nos quedó que Rx era de 1.98 kilo ohmios. Entonces se realizó el montaje y vamos aquí a mostrarlo. Entonces tenemos que cuando está al máximo obtenemos 0 voltios en la salida, es decir que el sistema el puente de Wheatstone se equilibra cuando la fotorresistencia está al máximo, y aquí tenemos la salida de 0 voltios. Bueno, vamos al siguiente punto. En el software Tinkercad amplifique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Obtenga una salida en escala de 0 a 5 voltios. Entonces, para los cálculos se utilizaron para las resistencias del amplificador resistencias de 10K, y a partir de aquí calculamos RG de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces se realizaron los cálculos. Aquí es importante entonces este valor, que es el valor de voltaje de salida del puente de Wheatstone, que es de 3.29 voltios. ¿Okay? La idea es que cuando haya 3.29 voltios obtengamos en la salida del amplificador un voltaje de 5 voltios. Entonces se realizó el cálculo y se obtuvo que el valor de la resistencia Rg era de 38.49 kilo ohmios. Bueno, entonces vamos a mostrar la simulación. Esta es la simulación. Entonces aquí está puesto el circuito montado y vamos a proceder a simular. Entonces evidentemente tenemos que cuando hay una salida de 3.29 voltios, que es el valor máximo de voltaje de salida en el puente de Wheatstone, se obtiene en la salida del amplificador operacional 5 voltios. Bueno, muy bien. Pasaremos entonces al siguiente punto. En el software Tinkercad implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Diseña la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces se realizó la simulación que el voltaje cuando el sensor está a 90 grados centígrados es de 1.41 voltios. Entonces utilizaron la misma ecuación utilizada en el punto anterior para calcular el valor de la resistencia Rg. Se obtuvo entonces que la resistencia era de 7.855 kilo ohmios. Entonces se procedió a realizar la simulación. Vamos a mostrarla acá. Entonces simulamos. Vamos a poner el sensor en 90 grados. Lo tenemos en 90. Bueno, está en 90. Y obtenemos en la salida del amplificador operacional 4.99 voltios. Es decir, que llegamos casi que a los 5 voltios. Bueno, aquí termina este punto. Tenemos
el cuarto punto dice que en el software Proteus multisino similar utilizar un filtro activo pasabajo de segundo orden eh, con una banda de corte de 50 Hz y verifica el funcionamiento con el osciloscopio. Entonces para este filtro utilizamos un filtro pasabajo de segundo orden, Salem Key, con la aproximación Butterworth, el cual tiene pues estos parámetros. Este condensador C1 lo asumimos nosotros y la frecuencia de corte es la que nos indican en el ejercicio. Entonces, a partir pues de las ecuaciones de este tipo de filtros obtenemos los siguientes parámetros, que son m, el valor de la resistencia A, de la resistencia B y el valor del condensador 2. Entonces se procede a realizar cada uno de los cálculos. Obtuvimos que m era igual a 1.144, el valor de R era de 27.824K, el valor de RA y RB es de 111.296 ohmios y el valor del condensador C2 es de 13.09 nanofaradios. Entonces se realizó el montaje en Proteus. Vamos aquí a mostrarlo. Este no es. Vamos a abrir el archivo de la simulación. Esta es la práctica. Paso 4. Listo. Entonces aquí tenemos pues el circuito ya montado. Vamos a proceder a hacer la simulación. Bueno, aquí tenemos la respuesta en frecuencia del sistema. Si colocamos aquí el cursor a menos 3 decibeles obtenemos la frecuencia de corte y claramente podemos ver que la frecuencia de corte está en 500 Hz, que es lo que nos indicaba el ejercicio. Bueno, vamos al siguiente punto. Nos indica que en el software Proteus multisino similar implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, garantizar un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Además nos dicen que conectemos la salida de la etapa de amplificación a la entrada del filtro del paso 4, que es el paso que realizamos ahorita, y conectar la entrada no inversora del amplificador de instrumentación que anteriormente pues estaba a tierra, un generador de señales de señal cuadrada con una frecuencia de 400 Hz y con una amplitud lo menor posible. Entonces primero lo que hice fue realizar pues el cálculo para el sensor. Tenemos que cuando el sensor está a 70 grados la salida es de 0.7 voltios. A partir de este dato pasamos a calcular el valor de la ganancia, la cual nos da de 7.14 de la ganancia, y pasamos a calcular el valor de RG con la siguiente ecuación, la cual nos da como resultado una resistencia de 8.046 kilo ohmios. Se realizó el montaje y se tiene la salida de 5 voltios con la entrada de 0.7 que corresponde a 70 grados centígrados en el sensor. Y vamos a mostrar aquí la simulación. Cerramos este, abrimos el otro proyecto. Este es el paso 5. Listo. Entonces podemos observar acá la simulación. Tenemos en el generador de señales una señal cuadrada de 400 Hz y una amplitud de 1 voltio, y esta es la salida que tenemos. Tenemos entonces la entrada del canal B corresponde al generador de señales, que es la señal cuadrada, y obtenemos una señal ya filtrada en la salida con las
lo cual lo filtra pues la señal, las frecuencias menores a 500 Hz, ya que es un filtro pasabajas. Listo. Aquí la simulación. Y listo. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.